ahorita vamos a rematar esos libros, pero antes de eso vamos a presentar o vamos a platicar sobre dos libros que ya no me dio tiempo ir por mis 2 ejemplares que tengo allá atrás, pero en algún momento llegarán, que se llama La superficie más honda de Emiliano Monge y Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que a mí me interesaba mucho que podríamos hacer esta presentación cruzada, esta charla entre estos dos autores, jóvenes autores mexicanos, porque hay algo en especial que resalta mucho de ambos libros, aunque uno es un libro de relatos, con 11 relatos, y el otro es una novela, resaltan por el lenguaje. Platicando con Emiliano hace ya unos meses, recordábamos que Juan José Saer había hablado de cómo el compromiso político del escritor, más que en la historia que contaba, resaltaba en el lenguaje. Entonces, algo muy, muy destacable en estos dos libros que reflejan de una forma la realidad en la que estamos sumergidos es el lenguaje. Entonces, para mí, nada más me gustaría ir haciendo como apuntes de lo que va sucediendo y de lo que ellos nos puedan contar, pero no sé si quieran que yo les lance una primera pregunta o una primera... Bueno, algo muy interesante que no sé si sea muy pronto para platicarlo acá, es cómo en la realidad en la que estamos sumergidos, cómo decidir, en lugar de hacer una crónica o en lugar de irte por un texto de no ficción o literatura de no ficción, deciden tomar el contexto de la violencia en la que estamos sumergidos para hacer ficción, en realidad, ¿no? Entonces, pues empecemos con eso y quien quiera puede empezar. Siempre, como soy la chica, siempre me ponen a hablar primero, en aras de la caballerosidad. Gracias, Ezra. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor y un gran placer estar aquí, platicando de libros. En general, yo preferiría, por ejemplo, hablar del libro de Emiliano. Es un libro de relatos que me encanta. Porque en general prefiero hablar siempre de libros que me gustan mucho. Después, en un segundo nivel, me gusta hablar de mis libros, y de lo que no me gusta nunca hablar es como de mí, ¿no? Porque en el caso... Pero bueno, me parece como una pregunta bien interesante, porque es un nexo que creo que también Emiliano y yo tenemos. Tal vez es como más fuerte para mí, porque yo soy periodista de formación. Entonces, yo sí he escrito crónicas, por ejemplo, ¿no? Y tengo un libro que se llama Aquí no es Miami, que habla acerca de la violencia en Veracruz, ¿no? Entonces, de repente sí me han llegado a preguntar, ¿no? ¿Por qué una historia se vuelve un cuento o una novela, y por qué otra historia que te cuentan decides hablar de la realidad, decides hacer una crónica, ¿no? Y no creo que haya una respuesta como fácil. A veces es como bien contradictorio que quieras que para llegar más profundo decidas abordar la ficción, ¿no? Porque hay un cierto límite que la investigación periodística te puede llevar, sobre todo en un país como el de nosotros, ¿no? Un país como el que vivimos. Entonces, con Temporada me pasó que básicamente es la historia de una persona que encuentran muerta en un canal de riego. Es la bruja del pueblo, es un pueblo cañero, tropical, en Veracruz, ¿no? Entonces encuentran a la bruja del pueblo muerta. Es un pueblo muy pequeño, al borde de una carretera, y la novela básicamente trata no de averiguar quién fue quien la mató, porque siempre hay como pistas, ¿no? O sea, porque no es lo que importa, sino más bien lo que importa es cómo fueron las condiciones en las que se gestó un crimen, o tal vez qué es lo que hay detrás de todo crimen pasional, ¿no? Cuando leemos La Nota Roja y vemos un crimen terrible y nos los explican en 3 párrafos, y a veces decimos, ¿será esta la verdad? O sea, ¿cuántas cosas no pasan y suceden? ¿Cuántos nexos no hay detrás? ¿Cuántas esperanzas, cuántos corazones rotos no hay detrás de La Nota Roja, ¿no? Entonces, lo que quería hacer era, por un momento vi una nota periodística así y dije, voy a hacer una novela de no ficción. Voy a hacer como Truman Capote cuando escribió Sangre Fría, con las distancias guardadas. Voy a ir al pueblo voy a entrevistar a la gente, me voy a meter hasta en la cárcel, le voy a poner la grabadora ahí al que la mató. Y ¿por qué lo hiciste? Y luego dije que eso es ridículo, ¿no? De entrada, porque es como bien peligroso ir a Veracruz a investigar un feminicidio, ¿no? Y en segunda, porque nada de lo que me dijera esa persona iba a ser tal vez la verdad o la causa profunda de un crimen, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, no, para llegar a la verdad hay que acudir a la ficción, ¿no? O sea, para llegar a la verdad hay que explorar las causas dentro de uno mismo, ¿no? Eso fue lo que a mí me ocurrió con esta particular novela.
Bueno, yo también, primero que nada, agradecer la invitación, agradecerle a todos por estar aquí, agradecerle a la brigada una vez más. Por desgracia para Fernanda, como temporada no ha sido presentada en la brigada todavía y la superficie sí, en realidad vamos a presentar temporada de huracanes, aunque no le guste. Voy a contestar la pregunta de Ezra un poco también y después le voy a hacer la primera pregunta a Fernanda sobre esta novela que estamos presentando hoy aquí, que se llama Temporada de Huracanes y que es excelente. Para mí es más fácil que para Fernanda tomar la decisión de por qué hacer ficción y no crónica o periodismo. Primero que nada porque yo no sé hacer crónica ni periodismo. Entonces eso ya me pone un límite. Yo sigo trabajando y sigo escribiendo con mucho miedo al escribir, con muchas inseguridades. Me cuesta mucho empezar a escribir tanto cuento como novela y son los géneros que medio conozco. Si me tuviera que poner a aprender a hacer crónica ahora, quizá ya ni siquiera escribiría, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hablando del asunto de la verdad y de la manera de aproximarse, yo también creo que la ficción es capaz de llevarnos a conocer en profundidad un tema tanto como es capaz la crónica o el periodismo, ¿no? Creo que la diferencia es que a veces la verdad tiene un límite, como decía Fernanda, no solamente un límite impuesto por las circunstancias de un país como este, el peligro que viven los periodistas, los riesgos que corren, ¿no? Se juegan la vida haciendo su trabajo y el novelista no. El novelista se juega muchas otras cosas, pero no la vida. El asunto es que hay temas a los que se puede aproximar, se puede llegar mucho más lejos con la verosimilitud que con la verdad. La crónica, el periodismo aspiran a la verdad o se deben a la verdad, a una idea precaria de la verdad, no filosófica, y la ficción se debe a una idea de la verosimilitud. Y la verosimilitud es lo que permite ir más allá de los 3 párrafos de la nota roja, por ejemplo, ¿no? Construir un universo en el que podemos ver cómo fue algo, aunque no haya sido así. Y siempre pongo el ejemplo, lo hemos platicado Rey en otras ocasiones, siempre pongo el ejemplo, pensar en Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Lo primero que te dice la gente es que lo maravilloso de Pedro Páramo, lo increíble que logró Rulfo fue captar el habla del mexicano campesino. Y nunca ha habido y nunca habrá jamás en la historia de México un campesino que hable como hablan los personajes de Juan Rulfo, pero Juan Rulfo logró construir, inventar un mundo en el que el habla es verosímil y se puede, por lo tanto, superponer entero a la realidad, ¿no? Entonces, esa decisión, la de responder ante lo verosímil o ante lo verdadero, es la que me hace a mí elegir el camino de la ficción, ¿no? Y luego, cambiando ya de tema, quisiera preguntarle a Fernanda, o que nos contara un poco más, si aunque tomas la decisión en Temporada de Huracanes de escribir una novela, primero de renunciar a una novela de no ficción, y yo cuando pienso en novela de no ficción, antes de pensar en Truman Capote, prefiero pensar en Operación Masacre de Walsh, que creo que es más cercana a nosotros, más cercana a la literatura latinoamericana y además es anterior. Superior incluso. Y superior, bastante superior desde mi punto de vista. Sí, tienes razón. Pero bueno, sobre todo lo que te quería preguntar es que en esa decisión, a pesar de que decides hacer ficción, en la escritura utilizas técnicas de la no ficción, utilizas herramientas que reconoces como herramientas de la crónica para escribir esta novela. Ay, está como bien raro porque en realidad cuando escribo crónica, más bien trato de usar las herramientas de la literatura. O sea, es decir, está un hecho verdadero, lo investigas, haces tu archivo, ¿no? Entrevistas personas, tratas de acercarte al tema lo más que puedes, asumes esta actitud que yo considero que el cronista, el periodista debe tener y que a veces se pierde entre el ajetreo de buscar la noticia, que es la de ser la del etnógrafo. O sea, tú vas a una realidad y tienes que ir como totalmente abierta, lo más abierta que puedes, y además confrontando tus propios prejuicios. Porque, o sea, es decir, como un antropólogo, ¿no? Ya después de haber leído a Gadamer y todo esto, ¿no? Llegas a la realidad y tienes que ir consciente de que lo que vas a ver lo ves a través de tus particulares anteojos, ¿no? De tu particular lente, de tu subjetividad, de tu bagaje cultural, de dónde eres y desde qué lugar del mundo estás hablando, ¿no? Entonces, yo creo que
cuando yo escribo en realidad crónica, lo que hago es ver estas cosas y tratar de escribirlas de una forma literaria, ¿no? Y cuando escribo novela, a veces sí hay como una discusión, siempre me toca, ¿no? Pues como soy periodista y también escribo ficción, entonces siempre hay como que me hacen querer diferenciarlo, ¿no? Pero en realidad se trata de escribir. Y con la ficción el asunto es, pero eso es algo que he descubierto ya con el tiempo, por ejemplo, que lo que me interesa son como los discursos. Entonces, por ejemplo, el discurso periodístico, el discurso de la nota roja, me gusta mucho por desde dónde se escribe y cómo se habla, ¿no? Decíamos hace ratito, ¿no? Que las historias de la nota roja son como las que más nos acercan a lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, las historias de la nota roja nos hablan de los sentimientos más intensos que tenemos, ¿no? O sea, el amor y el desamor, el deseo de la venganza, el odio, el rencor, la envidia, la mezquinidad, todo lo que nos hace ser humanos, tanto lo peor como lo mejor. Casi siempre lo peor en la nota roja, ¿no? El problema de la nota roja es la manera en la que está contado todo esto. Está contado de una manera en 3 párrafos, de una manera que a veces no resulta verosímil, a pesar de que es periodismo, de una manera apresurada, de una manera cargada de prejuicios, acusando a la mujer que fue violada y muerta. Es que ¿qué hacía a esa hora? ¿Y por qué iba vestida así? Es moralista, está como aliada con las clases poderosas, porque entonces quien sale en la nota roja es nada más quien está fregado, ¿por qué no salen los millonarios ahí? ¿No? ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo que no me gusta de la nota roja, pero como discurso me parece interesantísimo. Entonces también en esta novela lo que traté es de jugar con estos discursos, ¿no? Por ejemplo, me parece fascinante el discurso de los expedientes judiciales, de las actas de los juzgados, que son horribles leerlos, ¿no? Pero de alguna manera es también, si ustedes se ponen a ver realmente, es la reconstrucción de un hecho. Imagínense, sucede un crimen, ¿no? O sea, yo ahorita le meto un microfonazo, ¿no? A Emiliano, ¿no? O a Ezra, ¿no? Porque me cayó gordo algo que él dijo, pero eso me rebotó con problemas que yo tengo desde la infancia y bueno, allí toda una circunstancia y hubo alcohol y cigarro de por medio, bueno, no sé. Entonces a mí me van y me sientan ahí junto a la secretaria del MP y pues yo estoy en estado de shock porque pues yo le abrí la cabeza a Ezra y yo ya no sé qué onda, ¿no? Y entonces la secretaria del juzgado me va a sacar a mí la verdad. Pero quien escribe eso es la secretaria del juzgado. O sea, en realidad ya es un discurso de segundo grado. ¿Sí me entiendes? Entonces me parece fascinante la manera en que estas personas secundarias toman algo, un relato y lo convierten en otra cosa. Entonces también jugando con estos discursos, también, por ejemplo, me gusta muchísimo el lenguaje popular. O sea, me encanta la manera que tiene la gente, la banda, tú y yo, o sea, todos, de hablar de una manera como sin poses y sin nada. Entonces, hace pocos días estaba reflexionando, por ejemplo, de la cercanía que hay entre 2 expresiones, ¿no? Una, por ejemplo, es cuando... Yo soy de Veracruz, perdón, digo muchas groserías y ahorita voy a decir un horrible, pero... Por ejemplo, cuando la gente dice, oye, esto, y tú dices, no, pues sepa la verga. O sea, pónganse a pensar, ¿no? O sea, en la imagen, ¿no? Y luego cuando alguien te cuenta un chisme, entonces dices, oye, me lo dijo un pajarito. Fíjense en la cercanía que hay entre estas 2 imágenes, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones que la gente inventa por decirlas me parecen fascinantes y dicen muchísimo más de quiénes somos que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esta novela es bastante, tiene un lenguaje muy crudo porque lo que quería era que los propios personajes hagan de cuenta que está el crimen y la gente va contando las historias con sus voces y entonces lo que quería hacer era que pues esa realidad inventada se contara a sí misma con un lenguaje de los propios personajes. O sea, aquí no van a haber narradores que dicen, y entonces, en ese momento, él supo que desde ese día la iba a amar para siempre. O sea, no es cierto, porque no vamos por la vida con un narrador dentro de nuestra cabeza, ¿no? Pensamos de, ay, güey, ya me clavé. O sea, o no sé, o sea, entonces esta novela está construida de esa manera. Pero... tal vez eso sea periodístico, tal vez eso sea un poco como, pero no, porque no es una grabadora que yo estoy poniéndole a la gente, ¿no? Sino es como más bien tratar de tomar el discurso del chisme, es otro que me encanta. Cuando estamos contando un chisme, la manera en que contamos un chisme, la manera en que te atrapa el narrador y cómo apela al escucha, cómo decide qué contarte como diálogo directo, como diálogo indirecto. A veces hay gente que hasta te actúa un poquito, ¿no? Y entonces yo le dije, y entonces él me dijo, no, y te hacen así todo la representación escénica de lo que sucedió. Eso se me hace padrísimo. Entonces también es un poquito tratar de reproducir
jugar con todos estos discursos, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé si por ahí tiene más que ver con la observación, yo creo, ¿no? Si acaso yo encontraría alguna técnica periodística en esta novela. Pero ahora pregúntale algo a Emiliano, porque ¿Quieres preguntarle? yo le quiero preguntar algo a Emiliano. Yo quiero preguntarle por qué es tan pinche cruel en sus cuentos. Es que este libro de Emiliano, La superficie más honda, son 11 cuentos. Y se los juro que hay unos, están de entrada impecablemente escritos, ¿no? El lenguaje de Emiliano es preciso, certero, musical, eso es una maravilla. No solo están bien escritos, no solo sus personajes también, ha logrado que sus personajes tengan una lengua que se parece a la de todos los días, pero no lo es. La gente habla de una manera muy particular en los cuentos y en la literatura de Emiliano, sino que además hay un humor que es tan... O sea, yo me sorprendí riéndome y hasta me sentía mal después. Yo decía, no, esto está muy... ¿Por qué Emiliano es tan gacho? O sea, ¿por qué es tan culero? Decía yo, o sea, se está burlando de cosas de las que uno no se debe de burlar y sin embargo ese humor tiene... me parece, y por ahí va como la pregunta, ¿no? Este humor yo siento que tiene una función o tiene una... No es por burlarse, o sea, no es del humor de, ya Peñanito dijo otra pendejada, pues le hacemos un meme y al día siguiente las cosas siguen como siempre, ¿no? Sino es un humor más bien rabioso que intenta hacer algo ahí y me gustaría que me platicaras qué es lo que pretende ser tu humor canijo y hijo de puta. Ahí. Más. Contestar las preguntas. Bueno, ya se escucha. Bueno, yo había pospuesto mucho en mi trabajo de escritura el humor. Primero porque para mí es muy importante que exista la figura del narrador en los libros. Vivimos en una época en que la literatura, sobre todo la autoficción, erosiona al narrador. El escritor es el mismo que nos cuenta los libros. Uno reconoce los libros de Dostoyevsky porque precisamente todos tienen narradores diferentes. Melville, por ejemplo, es lo mismo, no tiene nada que ver Moby Dick con Bartleby. Es decir, son libros que pasan y que se mantienen porque tienen un narrador, porque el primer personaje de cada libro siempre es el narrador. Y trato de poner mucha distancia entre el narrador y el escritor que soy yo. Y como yo me resuelvo cotidianamente y encuentro siempre las salidas a los problemas que tengo a través del humor, trataba de alejar el humor de mis libros. Y esta vez ya era una deuda que no quería seguir postergando y quería que hubiera un humor particular en estos cuentos. Estos cuentos que tratan sobre situaciones cotidianas, envueltas siempre por una especie de niebla de violencia, que es un poco lo que nos está pasando hoy en día en México. Estamos viviendo nuestras vidas cada uno como podemos, pero siempre rodeados, siempre como acechados por una violencia que no comprendemos, que puede aparecer de repente y irse como apareció. Quería que el humor no contradijera a esa violencia. Entonces no quería que fuera el humor de pastelazo, como dices, o la broma tonta o la broma fácil, sino que fuera un humor que viniera de lo grotesco. Lo grotesco es... la palabra grotesco viene de cuando los renacentistas empiezan a recuperar el arte helénico y descubren que también había un arte que no era el que se ponía en las estatuas y en los palacios, sino el que estaba en las grutas, dentro de las grutas, y de ahí viene grotesco. Descubren que también había un humor de la deformidad, del dolor que llevamos cargando todos los días, y yo quería que hubiera ese humor en estos cuentos. Entonces el humor solo tiene cabida cuando te ríes, pero al mismo tiempo que te ríes dices, híjole, caray, ¿cómo puede ser que me esté riendo de esto, no? Y ese era como mi sensor, que fuera un humor que a mí desde que lo estaba escribiendo me hiciera decir, chingada madre, carajo, ¿cómo puede ser que pueda hacer una broma de esto, no? Porque precisamente creo que lo que hace que no se quede en nada o en un meme o en eso que decía Fernanda es que nos demos cuenta a través del humor de nuestras vergüenzas, ¿no? De nuestros dolores, digamos, ¿no? O de nuestras mayores penas. Y es un humor que funciona así, como, de manera como descarnada, ¿no? Que es un poco como funcionan los cuentos. Pero bueno, de eso ya hemos hablado en La Brigada. Entonces, decías ahora, Fernanda, que platicábamos tú y yo antes de subirnos, y se nota mucho en el trabajo periodístico de Fernanda que le interesa mucho que hablen las voces de los entrevistados, que estén presentes esas otras voces. Y ahora cuando nos hablas de la escritura de Temporada de Huracanes, lo primero que haces también es hablar de las voces.
de la construcción de esas voces, ¿no? Y sin embargo también tienes un narrador poderosísimo en Temporada de Huracanes, ¿no? Quisiera que nos hablaras de eso, ¿no? De cómo se pueden mezclar diversos narradores para ir construyendo una historia y lograr lo que logra esta novela es que te atrapa como un huracán y no te das cuenta cuando estás girando junto con la historia en torno del crimen, ¿no? Y ese es un acto verdaderamente maravilloso, que la literatura te haga sentir el caudal de la narración, aunque esa narración sea a partir de varias personas o de varias voces, ¿no? ¿Cómo fue la estrategia para lograr eso? A mí realmente me interesaría que nos dijeras eso. No sé, yo creo que cuando... Es como muy raro, ¿no? Porque como escritor tienes como varias ideas y dices, esta historia que quiero escribir y esta otra, y a veces tienes una idea de lo que va a ser como corto y de lo que va a ser largo, pero a veces te engaña, a veces algo corto se hace muy grande y a veces algo que tú pensabas que te iba a dar para 60, 70 páginas, resulta que te da para 20, o sea, entonces es como muy extraño. Cuando yo tuve la idea de esta, vi la nota, estuve como 3, 4 años pensando en esa nota y sin saber qué hacer, o sea, sin saber si tenía que arriesgarme, ir a Veracruz, hacer una novela de no ficción, o si podía escribir un cuento, o sea, como que no sabía qué quería hacer, ¿no? Y de repente surgió como, a veces es como una idea, ¿no? O sea, hagan de cuenta, es como si se te apareciera tu novela, pero como en espíritu. O sea, me voy a poner muy esotérica, pero tienes la idea de lo que quieres que la novela sea y lo que la novela provoque. Entonces yo tenía esta idea de una novela que fuera muy tropical, pero muy oscura, porque me gusta esta idea de... la mayor parte yo soy de Veracruz, entonces la mayor parte de personas que conozco que son de fuera de Veracruz y van a Veracruz, pues van a cotorrear, pues van a echar relajo, van a descansar, van a ver a la familia, van a comer. A las playas no tanto porque están medio gachos, pero bueno, igual si te metes, ¿no? Ahí te remojas y dices, bueno, más oleo. Vas a cotorrear, ¿no? Y no ves este lado, a lo mejor vas al centro y ves como los edificios cayéndose a pedazos. Y pasas por una alcantarilla y hueles así como la caca de 5 siglos, ¿no? Que está ahí. Pero dices, Veracruz es bonito de entre todo, ¿no? Pero los que vivimos ahí percibimos una especie como de melancolía oscura, ¿no? De vivir en el maldito calor y sentir el humor o sea, sentir como una depresión por vivir en ese maldito calor y sin nada que hacer. No hay muchas perspectivas en Veracruz, no hay mucho trabajo. O sea, es un lugar muy inmóvil. Y cuando empezó la onda de la violencia, fue muy difícil vivir en Veracruz, ¿no? Entonces se volvió muy difícil vivir en Veracruz. Entonces yo quería hablar como de ese tipo de atmósferas, ¿no? Entonces yo quería escribir una novela que fuera oscura, que fuera tropical, que tuviera el sabor tropical, pero al mismo tiempo que hablara pues, de lo que a mí me interesa. A mí me interesa el crimen entendido como el último momento de una serie de pasiones que sucedieron y que se movieron por ahí, ¿no? Entonces, bueno, está el crimen como resultado, entonces yo quiero investigar acerca de las pasiones, ¿no? O sea, y entonces empiezas a crear personajes, dices, pues me imagino este personaje, aquel otro. Entonces yo al principio de la novela la imaginé como una serie de voces. Gente que estaban, hagan de cuenta, en el MP declarando lo que había sucedido, ¿no? O sea, así empecé. Pero yo admiro mucho a Manuel Puig, por ejemplo, que Manuel Puig es capaz de hacer novelas hasta poniendo la lista de la lavandería de los personajes y narrar con eso. Yo soy incapaz, no puedo. Entonces, un libro como de estas voces que hablaban siempre igual, con este narrador que parecía secretaria del Ministerio Público, yo decía, no está chido, no es esta idea que yo tenía de la novela, ¿no? Además, lo que es padre es que tú escribes con intuición. Tú puedes hacer 1000 planes de capítulo 1 va a ser esto, capítulo 2 va a ser aquello, pero al final eso vale madre, o sea, al final tú misma sabes si te estás alejando o acercando de esa idea que tienes de la novela, ¿no? Porque usas la intuición, y la intuición es razonar, pero también es sentir. Entonces vas ahí como, tú sabes cuándo te equivocaste y vuelves al camino y te vuelves a pasar y vas buscando a tientas y vas llegando, bueno, hasta este punto, ¿no? Y luego llegó un punto donde dije, no, las voces solas no funcionan. Necesito un narrador que lo englobe todo. Y pues ese es el narrador que tiene esta novela. Al final le puse el narrador Pazuzu, porque es como el demonio del exorcista. Es una cosa que está ahí arriba flotando y de repente se mete dentro de un personaje y empieza a hablar como él, ¿no? Y empieza a saber lo que tiene como dentro, ¿no? Y después con la misma se vuelve a salir y empieza a describir el escenario, ¿no? Y que por acá la música, y que por acá unas viejas cotorreando, y que por acá no sé qué, y por acá hay una pelea, o sea, y otra vez vuelve dentro de otro personaje, o sea, y llegar a eso, pues sí fue un poco complicado. Creo que fue como lo más, pues es que es la novela, o sea, si no tienes como al menos a mí me pasa que si no tengo el narrador, si no tengo el tono con el que va a hablar, no tengo nada, ¿no?
Y me ayudó muchísimo leer El otoño del patriarca, de García Márquez. ¿Por qué? Porque es ese narrador más o menos también, ¿no? Bueno, pero El otoño del patriarca es todavía más radical. Mi novela son 8 capítulos, cada capítulo es un párrafo, o sea, son 8 chorotes, como quien dice. Y el otoño del patriarca es un chorote dividido nada más por un descansito a la mitad. O sea, es todavía más radical en su intento por hacer este tipo de narración que te agarra y no te suelta. O sea, que te zarandea, pero te mantiene siempre en vilo y siempre está cambiando, ¿no? Y cuando parece que va a decaer, se va por otro rumbo, ¿no? Y siempre está como tratando de mantener el interés del lector. No sé, pienso también, por ejemplo, hace rato hablamos de José Agustín. ¿Recuerdan Se está haciendo tarde, final en Laguna? Como este cotorreo demencial que narra, ¿no? Siempre entrando y saliendo de la cabeza de los personajes. Hay un montón. Pienso, por ejemplo, Chilango, Armando Ramírez, ¿no? Con Más que Chinchín el Teporocho con Noche de Califas. También tiene esta novela donde siempre hay como una afuera y una adentro entremezclado, ¿no? Y hay un montón, o sea, ahorita son los que pienso en Los Cachorros, de Vargas Llosa también. Hay como varios que me sirvieron muchísimo. O sea, los leía yo como aprendiendo, ¿no? O sea, tratando de encontrar qué era lo que yo necesitaba. Justamente hemos hablado mucho de la violencia que está alrededor o en la que están metidos los dos libros, pero estaba pensando en dos cosas que son muy interesantes. A diferencia de Las tierras arrasadas, en la superficie más honda no se menciona la violencia explícita, sino que la vamos intuyendo mientras leemos, ¿no? Porque estamos metidos en eso. Y cuando pensamos en violencia, generalmente pensamos en el narcotráfico. Sin embargo, en la novela de Fernanda, el narco es completamente secundario. La violencia está más que nada en la sociedad y en lo que vivimos todos los días, ¿no? Está metido en nuestro inconsciente. Entonces, me gustaría abordar este tema sobre la violencia que, lejos de mencionar a los personajes del narcotráfico, esa violencia se ha pasado simplemente, además de esos personajes, a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes reflejan eso en sus libros o si prefieren platicar cómo lo reflejó el otro, ¿no? Desde su perspectiva, para hacerlo un poquito más interesante? Entonces, no sé quién quiere empezar. Creo que Emiliano, porque tú acabas de hablar. Bueno, yo primero que nada quiero decir que voy a contestar de la manera más honesta a lo que Ezra nos está diciendo y por lo tanto voy a mentir. Y los escritores siempre que nos ponen a hablar de nuestros libros, lo único que podemos hacer es tratar de mentir mejor que la vez anterior que hablamos de nuestros libros. Porque cuando uno escribe no piensa en todo lo que después te preguntan. Fernanda acaba de, por ejemplo, darme una demostración magistral de cómo miente alguien sobre sus libros, porque hace apenas media hora le pregunté cuánto tiempo había tardado en escribir Temporada de Huracanes, y me dijo, no, me sorprendió, fue una escritura muy rara, muy intensa, que para mí es muy extraño, fue menos de un año, y acaba de decir que la primera vez que lo pensó, después se pasó 3 o 4 años dándole vueltas, después vino la escritura, es decir, hay una reinterpretación que hacemos siempre para explicarnos, porque como también dijo Fernanda, el trabajo del escritor es arrastrado sobre todo por la intuición. La intuición, que es, como dijiste también muy bien, una cosa que tiene que ver con el pensamiento y con la parte de los sentimientos. Y es precisamente así como yo fui trabajando los cuentos. Yo solamente pensaba que quería escribir 11 cuentos que tuvieran no que ver con la violencia, sino estar rodeados por la violencia. Había trabajado en las novelas anteriores la violencia de manera frontal. En El cielo árido la violencia había sido el personaje. Después en Las tierras arrasadas la violencia era como el destino y el origen de la historia y del camino de los personajes. Y después aquí la violencia era como eso que lo rodeaba, ¿no? Lo que decías antes, es como si todo eso que nos enseñaron en la primaria, cuando estamos en clase de biología y nos dicen que existe la tundra y que existe el desierto y que existe el bosque de coníferas y que existe la selva, nos tuvieran también ahora que incluir en la educación de este país el ecosistema también de la violencia, ¿no? Un ecosistema que es tal cual un espacio en el que vivimos, en el que estamos atrapados, en el que estamos insertos sin saberlo o sabiéndolo. Y creo que además es algo que intuitivamente también arrastró a Fernanda. Es decir,
en temporada de huracanes la violencia también es un ecosistema tropical y oscuro, ¿no? Pero también hay una cosa en la que está ahí, que está flotando, que está... es decir, los personajes no son solamente potencias, son también piezas insertadas en un cierto lugar, en un cierto escenario. No es casual que la violencia haya sido el gran tema de la literatura desde que la literatura empezó. Es decir, la Odisea, la Ilíada son cantos a la guerra. Los primeros libros que se escribieron en este continente, en el idioma que hoy hablamos, en el castellano, los escribieron soldados que vinieron a conquistar un territorio o sacerdotes que vinieron a imponer una religión también con una espada. Son crónicas de la violencia, son estudios de la violencia. No, es difícil, si ahorita hacemos cada uno de nosotros una lista de nuestros 10 libros favoritos, yo les puedo apostar que por lo menos 5 o 6 de cada uno van a ser libros que tratan directamente el asunto de la violencia. Y yo quería hablar de esto, de violencias que, como dice Ezra, no son la violencia del narcotráfico, no es el crimen organizado, no es la primera plana, la nota principal del noticiero, sino que son violencias mucho más primarias, las violencias originarias del lugar en el que vivimos, que son la pobreza y la desigualdad, que son las violencias de las que salen el resto de las violencias, ¿no? Y creo que eso también está en temporada de huracanes, ¿no? Es decir, la mayor de las violencias de temporada de huracanes, desde mi punto de vista, es el abandono en el que están todos los personajes. Un abandono emocional, amoroso, sentimental, fraternal, familiar, económico. Es decir, eso me parece a mí que es la mayor de las violencias de este libro, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras tú si crees que eso es así o si crees que es de otra manera, ¿no? También la violencia institucional, ¿no? O sea, y no solo la que cometen las instituciones, ¿no? O más bien la falta como de oportunidades y todo esto, sino incluso las pequeñas violencias que ya hemos justificado, ¿no? Por ejemplo, la de los padres a los hijos, la del hombre a la mujer, el patrón al empleado, un montón, ¿no? Me parece súper interesante que hayas hecho esta especie de comparación, ¿no? de la violencia como un ecosistema. Porque justamente estaba yo pensando que en temporada los narcos son tan naturales como el sol y la lluvia. O sea, es decir, su papel es el de estar ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, que es por lo que existen. Ezra dice que son personajes secundarios, y es cierto, pero son secundarios precisamente porque ya están. Porque sí, ya forman parte, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte de la novela hay mucha gente que cree en la brujería, ¿no? O sea, es decir, hay una bruja y se muere, ¿no? O sea, la matan y hay gente que está como muy metida en ese rollo. Pero así como para muchos veracruzanos la brujería es real, pues, o sea, la brujería es tan real como los narcos y viceversa, ¿me entiendes? O sea, es algo que está ahí, es un elemento más de la naturaleza. Y eso me parece pavoroso. O sea, es interesante considerarlo así, pero... Y el que uno esté hablando de ello también como un reflejo, pues, o sea, no deja de ser sobrecogedor, porque a eso hemos llegado, a considerar todo este asunto del narco como parte de nuestro escenario, o sea, como algo que ya está ahí y es natural, ¿no? Y hablando un poquito sobre esta cuestión de la violencia emocional, la violencia institucional y todo, también a veces yo creo que todos los mexicanos cuando empezó, ¿no? Con el baboso de Calderón y su guerra contra el narco, cuando empezó todo este asunto, de repente, para los que estamos, ¿qué les gusta? De la mitad de México, los que estamos en Mesoamérica, fue una gran sorpresa encontrar violencia en nuestras ciudades. Violencia de este tipo, balaceras, granadazos, decapitados. En Veracruz, imagínense, ¿no? O sea, ¿cuándo lo habíamos...? Para nosotros era algo que pasaba ahí en, no sé, en Ciudad Juárez, en Sinaloa, que jamás nos iba a pasar a los veracruzanos, ¿no? Y sin embargo, es algo muy fácil decir, esto está sucediendo y es una invasión, son los bárbaros que nos vienen, ¿quién sabe de dónde salió? Surgió de la nada. No es cierto. O sea, también todo esto está sucediendo aquí en nuestras regiones porque pues, ese es un caldo de cultivo. Alguna vez en mi primera novela, un amigo escritor me hace el comentario de, yo veo uno de tus personajes, a Zahir me decía como, ahorita tiene 15 años en esta novela, pero yo lo veo en 3 convertido en sicario, por esta misma indigencia emocional, ¿no? que estaba padeciendo. O sea, los ponchis, los sicarios de 15, 16 años, no salen de la nada y no son del diablo. O sea, no, ¿sí me entienden? O sea, fueron formados por un montón de condiciones, ¿no? Y el que existan personas que puedan matar por un arma y por un Nextel rojo y una camioneta robada y que sean capaces de cometer atrocidades, o sea, eso habla de algo mucho más profundo y mucho más antiguo que los últimos 10 años.
O sea, a veces sí, el enano ese maldito tiene la culpa, pero tenemos que irnos atrás también, ¿no? Y tratar de comprender desde dónde viene todo esto. No es tan fácil y no es tan rápido. Y tenemos que ir haciendo una excavación y una indagación, ¿no? Y a veces escribir ficción viene como de esta excavación. Sobre todo escribir ficción como la que hacemos nosotros, ¿no? Que no siempre se concentra nada más en que el crimen organizado sean los personajes principales. Bueno, tú tienes a las Tierras Arrasadas, en donde sí lo son, claramente, pero aún así el eje del libro no es la organización criminal como tal, sino el drama amoroso que hay entre los dos personajes. Finalmente tú lo que hiciste fue tratar de también darle sentimientos, o sea, de humanizar a estas personas capaces de hacer cosas horribles. Precisamente por estar preocupado por tener interés en algo que decías ahora, que es el hecho de que todo esto no se gestó de repente, ¿no? La situación en la que estamos no se gestó con la declaración de guerra al narcotráfico del tarado de Calderón. De hecho, Calderón es consecuencia también de un caldo de cultivo que ha crecido enfrente de nosotros y que se ha complejizado enfrente de nosotros. Y parte del problema es que cometemos el error de pensar que para acabar con la violencia tenemos que ser empáticos solamente con las víctimas. Y no, precisamente para acabar con la violencia tenemos que ser empáticos con la víctima y con el victimario. Es tan importante ser empático con el victimario como con la víctima, porque el victimario y la víctima son producto del mismo caldo de cultivo del que hablabas. Y el victimario y la víctima aman de maneras similares y sueñan de maneras similares y desean cosas similares. Después tienen un trabajo que es completamente distinto, ¿no? Pero es importante entender cómo alguien acaba siendo un sicario o cómo alguien acaba siendo un secuestrador y qué más hay en la vida de alguien que es un secuestrador, ¿no? Eso, la empatía, que es decir, el gran regalo de la literatura, del arte en general, la gran posibilidad que nos da es precisamente ser empáticos y cambiar de lugar, no esta tontería liberal de ponerse en la piel del otro, ¿no? Sino realmente durante un momento, primero que nada, dejar de ser uno mismo, dejar de habitar el lugar que habitas todos los días y atreverte a experimentar una vida que no es la tuya de manera radical. Y es más radical experimentar la vida del victimario que la de la víctima, ¿no? Y eso me parece que es importantísimo cuando uno escribe ficción, más cuando uno escribe ficción en un país tan roto como el país en el que estamos habitando, ¿no? Después, es perfectamente normal que se escriba del narcotráfico tanto también. Lo raro sería que nadie estuviera escribiendo del narcotráfico en un país como este, ¿no? Y también lo que va a quedar de lo que sea el narcotráfico va a ser lo que esté mejor hecho. Van a quedar algunas cosas y muchas otras se van a perder. Y no es que esté haciendo de adivino, hay que voltear a Colombia y ver lo que pasó en la literatura de los finales de los 80s y todos los 90s, y fue eso. Lo mejor, lo que trató de entender a profundidad y no hacer novelas de policías y ladrones, quedó, va a quedar, se van a seguir leyendo, ¿no? Y bueno, las violencias también a veces están en detalles que ni siquiera esperábamos que lo fueran, ¿no? Uno, por ejemplo, le pide un cigarro a alguien que está sentado junto de la manera más atenta y la persona que está junto le revienta un tabaco oscuro cubano que casi lo ahoga. Pues eso es también una violencia verdaderamente agresiva, caray. Sí. Bueno, yo creo que hasta ahora lo que hemos hecho un poco es una especie de prólogo o también de análisis de los dos escritores y de lo que han escrito, pero creo que a ustedes también les interesa saber un poco más a profundidad de qué se tratan los libros para que pues, lo que estamos contando o todo este análisis tenga un poquito más de sentido para quienes no hayan leído los libros y puedan después correr y leerlos. Entonces, no sé si cada uno quiera platicar de su libro o prefieran hablar del libro del otro. Una especie de reseñita sería mucho más cómodo. Entonces, quien quiera empezar, puede. Pues yo empiezo con los... Es difícil hablar de los cuentos porque como son breves, uno tiene miedo siempre de contar demasiado, ¿no? Pero como bien dijo Emiliano, los cuentos de la superficie más honda justamente juegan, ¿no? con esta metáfora. Cuando hablamos de la superficie más honda estamos haciendo esta figura retórica. ¿Cómo se llama? Lo dijo Verónica Herbert, se me va. Oxímoron. Oxímoron, ¿no? Es como cuando dices,
la nieve me quemaba, ¿no? O sea, juegas con lo contrario en una figura retórica, ¿no? Entonces, estos cuentos, justamente tienen todos que ver situaciones cotidianas, a veces no tan cotidianas, ¿no? O sea, situaciones como familiares, ¿no? El misterio que son los padres, ese cuento me encanta. Soy muy mala para los nombres y los nombres de los cuentos de Emiliano son como muy extraños y muy difíciles y súper ominosos y como solemnes y por eso se me olvidan los nombres. Pero está, por ejemplo, situaciones familiares, los hijos que no comprenden qué hace un padre y saben que hay un misterio que no logran resolver, un misterio en el pasado del padre, ¿no? La pareja que va a vivir a una casa de campo y lo que sucede a su alrededor es tan misterioso y no logran entender qué es lo que está sucediendo y en dónde se han metido, ¿no? Un chico que toma un autobús porque pues es virgen y entonces una chava le hizo ojitos, entonces se va a ir a visitarla a un pueblo que ni conoce, en una situación que él no sabe ni dónde se está metiendo también. De alguna manera todos los personajes de la superficie más honda se acaban metiendo en unas bocas de lobo tremendísimas, ¿no? De las que Emiliano logra resolverlas además con mucha fineza. No hay palabras de más en estos cuentos, realmente es algo que yo admiro muchísimo en el arte de Emiliano. A mí se me hace siempre muy difícil escribir breve, o sea, hay gente que dice, no, pues un cuento es lo más fácil porque pues tiene 5 páginas y una novela tiene 500, ¿no? Pero vieran, en la novela uno tiene más espacio de equivocarse, más espacio de extenderse, de parlotear, y el cambio del cuento debe ser preciso como un bisturí, ¿no? Y en estos 11 cuentos, eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos momentos como fundamentales en la vida de una serie de personas y donde se resuelven de una manera a veces cómica, cruel, sorprendente, a veces sabemos para dónde va a ir la cosa y de todos modos el autor nos logra sorprender. Yo te iba a hacer una pregunta, pero bueno, igual es una teoría que yo tengo, de que los 2 primeros cuentos del libro son como lados B de Las Tierras Arrasadas, porque incluso los diálogos suenan como a esta lengua en la que hablan todo el tiempo en las lenguas. Y es más notorio en los 2 primeros, que yo siento que en el resto de los... Son más urbanos los restos de los cuentos, y estos 2 primeros suceden en esos lugares sitiados por la violencia, ¿no? Entonces... Yo veo incluso los personajes de Las Tierras Arrasadas fácilmente en los 2 primeros cuentos. Sí, yo la verdad no lo hice de manera consciente, pero ya me lo habían mencionado también. Lo curioso es que el segundo cuento, el que aparece como segundo del libro, fue el último que escribí. Órale. Entonces y creo que tiene que ver con que yo de pronto sentí que era demasiado urbano y que hacía falta que hubiera algo que no fuera tan urbano. Y al irme, pues me acerqué seguramente de manera inconsciente a algunas cosas de las tierras, ¿no? Es muy difícil salir de un libro y no quedar arrastrando ecos o a quedar arrastrando cosas de la escritura. Cuando te metes tanto en un libro que habitas ese espacio, esa realidad, después... terminas el libro y estás condenado a abandonarla, a no volver a ese lugar. Y es muy difícil no tener reminiscencias de ese lugar, ¿no? Entonces seguramente de manera inconsciente las hay. Pero bueno, hablar del libro de Fernanda no me es sencillo porque, primero, no me dejará mentir, o sea, esta ya se convirtió en la hora del cebollazo. Yo cuando supe que había terminado esta novela, le escribí casi suplicándole que por favor me mandara el manuscrito. Después del manuscrito, el manuscrito cambió mucho la versión que yo leí al libro que salió. Cuando yo leí el manuscrito estaba convencido de que era una novela exacta, perfecta. Cuando lo volví a leer me di cuenta que le había quitado todo un personaje, toda una situación del final y que efectivamente eso era necesario, yo no me había dado cuenta y que ahora la novela era aún más redonda y más exacta. Creo que Fernanda tiene un talento especial para medir el ritmo de las cosas, para poner una cadencia en cómo cuenta una historia. Tiene una forma especial de golpetearnos con las diferentes voces con las que cuenta. La novela se trata, como ya dijo ella, y para no contar mucho, de un crimen, aparece muerta la bruja del pueblo, y empieza a dudarse si es un crimen pasional, si es un crimen monetario, o sea, si es un crimen de odio. Es decir, empieza a girar la novela y sobre todo empezamos a escuchar
voces. Lo maravilloso es que es como cuando uno se va a bajar del metro y en el camino de su asiento al andén escucha fragmentos de varias conversaciones. Y es como si todos esos fragmentos te estuvieran contando una sola historia. Hacer esto, les prometo que hacer esto en literatura es complicadísimo y hacerlo bien es realmente un suceso. El libro de Fernanda es un suceso y le va a chocar que lo diga, pero en la literatura de este país, de este momento, este libro es quizá el libro más importante que ha salido en mucho tiempo, ¿no? Por cómo nos muestra el México que estamos viviendo, por cómo nos cuenta un pedazo de ese México, por cómo nos muestra la temperatura, las sensaciones que están llenando el país en el que estamos. Y yo me acordaba ahora que Ezra decía que si queríamos hablar del libro del otro, a mí hay un escritor francés que se llama Emmanuel Bobé, que me encanta, y que cuando Rilke lo leyó por primera vez, Rilke escribió que nunca había tenido la sensación al leer a un escritor, nunca había tenido la sensación que había tenido cuando iba al sastre y le medía las manos para hacerle un nuevo par de guantes, que en esa época la gente iba al sastre y se mandaba a hacer guantes, ¿no? Me parece impresionante y me acordé ahora que yo tengo un hermano que hace cine y una vez me enseñó una grabación que hicieron con un micrófono nuevo que tiene la forma de un cráneo y son cientos de miles de micrófonos alrededor de la cabeza. Y entonces tú cierras los ojos, te pones los audífonos y vas al peluquero y escuchas cómo te cortan el pelo y escuchas cómo la tijera se va moviendo por cada lugar, por cada parte de la cabeza, cuando se acerca más a la oreja, cuando se aleja, escuchas las manos del peluquero, eso es impresionante. Y esa es la sensación que yo tuve cuando leía Temporada de Huracanes, ¿no? Eso es lo que te genera. Y les digo, no se pueden perder esa sensación. Les conviene a todos ir corriendo a comprar el libro de Fernanda y leerlo. Pues nos queda poco tiempo. Antes de dar un espacio a las preguntas, yo nada más quiero hacer un pequeño comentario que va en tono a que lean los dos libros. Con el libro anterior de Emiliano, yo había dicho varias veces que para leerlo había que tomarse mucho tiempo porque era realmente duro. Entonces, entre capítulo y capítulo yo necesitaba tomarme un descanso, ¿no? Entre tanta cosa horrible. Y ahora, con los cuentos, con este elemento de humor que no es humor fácil, se lee mucho más cómodo y sigue teniendo esa fuerza, ¿no? Con el lenguaje que también mencionaba Fernanda. Y la novela de Fernanda es, como decía Emiliano, con un ritmo trepidante y con esos párrafos enormes que no te deja parar de leer, ¿no? Si uno deja de leer es simplemente porque tiene que hacer otras cosas, pero si no, uno seguiría. Ella decía hace rato que la novela te da tiempo de relajarte más, de parlotear un poco más, a diferencia del cuento. Sin embargo, a mí me parece que está muy bien contada, muy bien cortada. Entonces, no van a perder el tiempo a leer ninguno de estos dos libros y tampoco van a desperdiciar dinero si los compran, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. No sé si alguien quiere hacer unas preguntas y si no, pueden pasar, comprar los libros e irse directo a leer. Bueno, después de la siguiente conferencia se pueden ir directo a sus casas a leer. Entonces, si alguien tiene una pregunta... no, esta señora no quería preguntar nada. Nadie tiene una pregunta, entonces pues eso es todo. Y aquí van a estar los libros y ahí van a estar los autores por si quieren comprarlos y por si quieren que se los firmen. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.